Bien, vamos a nuestra última lección, Malaquías capítulo 4. La verdad que tenía pensado dejarlo hasta el capítulo 3, porque el capítulo 4 es es un capítulo muy profético, pero es necesario enseñarlo porque como que resume todo lo anterior y aparte nos enfoca hacia lo que se viene después de estos 400 años de silencio profético, ¿cierto? Viene el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que se le conoce, ¿cierto? Porque de ahí pasamos a Mateo. Entonces, quiero enseñar estos 6 versículos y la verdad que les voy a invitar a que abran sus Biblias en Malaquías capítulo 4 y vamos a ver lo que vamos a aprender hoy día. Bien, Malaquías capítulo 4 y vamos a leer estos 6 versículos. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Malaquías capítulo 4 desde el versículo 1 al versículo 6 vamos a ver el día del Señor vendrá y la verdad que hará mucha diferencia, hermanos. Bien, le damos lectura. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El, el objetivo, ¿cierto? A lo que alcanzamos a leer, ¿cierto? Es confrontar la realidad del juicio final, ¿cierto? Pero a la vez fortaleciendo la esperanza de su pueblo, de los creyentes, afirmando que la venida del Señor, la venida del Mesías, es tanto juicio, pero también es salvación, es condenación, pero también es esperanza. Ese paralelo se produce en estos 6 versículos. Y hemos recorrido, ¿cierto?, el libro de Malaquías, viendo cómo el pueblo en muchas circunstancias se parece a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces dudamos, como el pueblo dudaba. Pero este pueblo era insolente aparte, porque este pueblo habiendo visto, aún así dudaban del amor de Dios. Ofrecían incluso cultos a Dios sin honrar reverentemente a Dios o como Él ordenaba. Desobedecían sus pactos, retenían lo que a Él le pertenecía, ¿cierto? Porque se robaban los diezmos y hablaban en contra de Él, ¿cierto? En contra de su nombre, juzgaban a Dios porque decían, Señor, mira el malvado persevera y nosotros no, mira la maldad hasta aquí y tú no haces nada, ¿en qué nos has amado? ¿Se acuerda de esas palabras clave? Pero sin embargo, hermanos, en esta sección o en este capítulo 4 Dios no solo nos va a confrontar, y no solo a Israel los confronta, sino que los llama a volver a Él. Pero también vemos que Él promete que en su venida limpiará y juzgará. ¿Por qué? Porque separará a los que temen como a los que no temen, pero a los que son suyos los llamará su preciado tesoro, su especial tesoro. Entonces ahora nosotros llegamos a este capítulo final con la esperanza de que Dios ya no habla de una corrección temporal, ¿cierto? Sino que
nos llama a un día que es definitivo, al día del juicio, ¿cierto? El día del Señor. Un día que, si bien para el soberbio, para el inconverso o para el que niega o se revela contra la autoridad de Dios, habrá fuego, ¿cierto? Pero sanidad para todos aquellos que temen el nombre del Señor. Nosotros tenemos esperanza, porque a pesar de no ver, hemos creído, a pesar de no haber palpado con nuestras manos al Señor Jesucristo, nosotros creemos en Cristo por la fe y damos fe de todo lo que nosotros hemos leído, hemos testificado y de lo que Dios nos ha enseñado a través de prodigios y milagros, a través de su palabra, ¿cierto? Por eso el juicio del Señor o el día del Señor es juicio y condenación para los que no temen, pero es sanidad, esperanza y salvación para los hijos que han reconocido a Dios como su Señor y como su Dios. Este contexto profético, hermanos, aquí en Malaquías 4, encierra a todo el libro, pero también a todo el Antiguo Testamento, porque de, desde estas palabras, hermanos, sabemos que, como les decía en la introducción, hay 400 años de silencio profético, ¿cierto? Hasta que aparece Juan el Bautista. Pasa mucho tiempo donde no hay voz profética. Dios sigue obrando, hermano, en estos 400 años, ¿cierto? Dios sigue presente, pero la voz profética o la palabra profética cesa, ¿ya? Hasta Juan, que Juan comienza a enderezar el camino del Señor, a preparar el camino del Señor, ¿cierto? Porque Él envía a su siervo y a la voz que clama en el desierto. Bien, pero este capítulo, hermanos, va a finalizar con tres grandes temas, ¿cierto? Usted, yo creo que al leer ya se dio cuenta y más o menos identificó los tres puntos clave, que son el juicio final para los impíos, la esperanza gloriosa para los que temen a Dios y también del anuncio de Elías, el que preparará el camino del Mesías, que sabemos que es Juan, ¿cierto? Juan el Bautista. Entonces, aquí, hermanos, termina la voz de los profetas del antiguo pacto, pero comienza la expectativa del cumplimiento en Cristo. Entonces, ya teniendo en mente este contexto, esta pequeña introducción, hermanos, porque traté de ser muy, muy preciso, teniendo esto en mente y teniendo esto claro, vamos a desarrollar lo que acabamos de leer para que entendamos este último capítulo. En el versículo 1, la palabra del Señor dice en Malaquías 4, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El día del Señor, ¿cierto? Sabemos es una realidad, hermanos. No es algo que nosotros no vayamos a ver en algún momento. Eso se va a dar, eso viene. Y no es algo simbólico ni menos figurado. Ese día será, y será como un horno o como un fuego ardiente, como dice Malaquías, que consumirá todo lo que es seco y todo lo rebelde, ¿cierto? Todos aquellos soberbios, aquellos, para que entienda, son todos aquellos que no vivieron sin el temor a Dios, ¿cierto? Estas personas o estos rebeldes, dice la palabra que serán consumidos por el fuego del juicio del Señor. Serán como paja seca, ¿cierto? Como pasto seco. Arderán en un dos por tres, ¿cierto? Y el juicio, hermano, yo quiero que usted entienda que el juicio de Dios no es un mito, ¿ya? No es parte, no es la historia de la parte del cuento. No, es una realidad, hermano. No es un mito, es una promesa inclusive. Negarlo este día, hermano, o vivir negándolo, es vivir engañado. Por eso la pregunta es si nosotros hoy en día estamos eh, eh, viviendo temiendo ese día, o estamos viviendo solo viendo este día como algún mito, como, ah, ya, es como
un pedacito de la parte del cuento. No, ¿cierto? Debemos vivir este día como una realidad, hermano, porque viene este día en algún momento. Dios lo profetizó y se cumplió en Cristo. Pero mire lo que dice el versículo 2. Más vosotros, los que teméis mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Aquí hay una distinción que es gloriosa, ¿cierto? Porque para los que temen al Señor, el mismo día será luz y sanidad. Por eso Malaquías lo llama el sol de justicia, porque este sol de justicia es Cristo. Cristo es quien traerá justicia, salvación y también renovación. Lo que para unos es destrucción, ¿cierto? Para otros será plenitud de vida. Jesús, hermanos, es el sol mismo que alumbra todas nuestras tinieblas. Todo aquello que está en tinieblas, sabemos nosotros que las tinieblas en la Escritura tienen un significado de falta de conocimiento, ¿ya? Cuando nosotros estábamos en tiniebla, la luz del Evangelio, la luz de Dios, no brillaba en nosotros porque éramos ignorantes en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Estábamos en tiniebla. Pero la luz de Cristo viene a nosotros, alumbra nuestro entendimiento y comienza a dar claridad a lo que antes no veíamos. A lo que éramos ciegos, Dios nos da vista espiritual, donde nosotros comenzamos a ver las cosas que antes no veíamos, las cosas que eran insignificantes para nosotros. La luz de Dios comienza a reflejar en nosotros y comienza a alumbrar nuestras tinieblas, sacándonos de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Cristo, hermano, es la luz verdadera que viene al mundo, ¿cierto? Y su venida, si bien trae juicio a los soberbios, pero trae vida eterna a los que le temen. Por eso, este día no debe atormentar a los creyentes, no debe ser visto como algo feo o como algo que nosotros debamos sentir miedo. No, para el creyente, para el Hijo de Dios, aquel que teme con reverencia a Dios, sabe, entiende y recibe de él paz porque sabe que el día del Señor traerá vida eterna a aquellos que le temen, pero juicio contra aquellos que se rebelan a la autoridad de Dios. Y es fuerte decirlo, ¿cierto? Es difícil poder enseñarlo, pero la gente constantemente se rebela contra Dios. A pesar de conocer y de oír de Dios, la gente aún así resiste a la palabra de Dios. Pero bendito sea el nombre del Señor y damos gloria a Dios que la luz de Cristo ha brillado sobre nosotros y el sol de justicia ha sido puesto sobre nosotros. Y hoy día ya no estamos más en tinieblas, sino que estamos a los pies de la luz del mundo. Estamos rindiendo nuestra vida delante de aquella luz del mundo, aquella luz que radia salvación y vida eterna, y aquella luz que nos dio una esperanza en medio de nuestro caminar oscuro, ¿cierto? En medio de nuestras tinieblas. Mire lo que dice el versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese día, ¿cierto? Sabemos, hablando del día del juicio, ese día no solo será la revelación, ¿cierto? Porque también será la acción directa de Dios, ¿cierto? Porque no se trata de ideas, ¿cierto? Sino de hechos. Los impíos o los rebeldes serán vencidos, hermanos, y los justos verán con acción el triunfo de la justicia de Dios. ¿Cuál triunfo, dice usted? La, la victoria de Cristo será revelada en su máxima expresión. Y aquellos que dudaban, que negaban o incluso se rebelaban ante esta manifestación, verán plenamente y directamente lo que por mucho tiempo resistieron, pero ya no habrá vuelta atrás.
y aquellos que hemos reconocido y hemos visto y nos hemos tomado por fe ante esa verdad, veremos la acción directa de Dios como un triunfo, como una esperanza gloriosa y como una realidad, ¿cierto? Los justos seremos triunfantes por medio de la justicia de Cristo en la cruz, y aquellos impíos o rebeldes serán vencidos por la misma luz que a nosotros nos radiará, pero con un destino y con un fin muy diferente, ¿cierto? Ahora, mire lo que dice el versículo 4, perdón. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes, perdón, para todo Israel. Dios aquí en este versículo recuerda también al pueblo aquella revelación pasada, ¿cierto? Porque Él no quiere que esperen en tinieblas, Él no quiere que esperen en ignorancia. Malaquías quiere que nosotros comencemos a vivir la verdad revelada, mientras esperamos la verdad encarnada, ¿cierto? Porque la ley, hermanos, sabemos, no fue abolida, sino que fue cumplida en Cristo, ¿ya? Por eso que la ley no pierde vigencia. La ley ya no nos condena, porque Cristo la cumplió. Ahora, si estuviésemos en el antiguo tiempo sin Cristo, la ley sería una demanda constante sobre nosotros, una demanda que nosotros no pudiésemos cómo complacerla en perfección. No podríamos cumplirla en perfección. ¿Por qué? Porque fallamos constantemente. Pero Cristo, hermano, en su humanidad, en su condición de Dios, la cumplió al 100%. Y por Cristo nosotros somos justificados ante la ley, porque ya no vemos la ley por obligación, sino que vemos la ley por gratitud, que es diferente. Antiguamente, la ley a la cual fue entregada a Noreb, ¿cierto? Esa ley y esos estatutos que se les fue dado al pueblo de Israel, muchos de ellos cayeron en el grave error de querer cumplir la ley por obligación y no encontraban deleite en la ley, no veían la gracia de Dios en la ley. Nosotros vemos la gracia hoy día en la ley de Dios por Cristo, porque Cristo nos ha dado gracia, perdón y misericordia en Él, sabiendo que en Él encontramos un refugio, una esperanza y el cumplimiento de la ley, ¿cierto? Por eso la ley, hermanos, no ha sido abolida, la ley fue cumplida en Cristo. La ley no ha perdido vigencia. Nosotros debemos respetar y mirar la ley como palabra santa de Dios, la cual debemos cumplirla, pero no para ganar el favor de Dios, sino para cumplirla por gratitud a lo que ya hemos recibido por Cristo y no por nuestros méritos. Lo que habían visto el pueblo antiguo de Dios, ¿cierto? El pueblo de Israel, en lo cual cayó, que muchas veces querían ver la ley un, como un trueque, ¿cierto? Muchas veces diciéndole a Dios, yo cumplo esto, Señor, y tú dame esto. Señor, yo voy a cumplir esto, pero dame esto, y fallaban en otras cosas. Entonces, nunca podrían satisfacer completamente la ley o la justicia de Dios en los mandamientos, porque siempre fallarían. Lo cumplían tratando muchas veces de querer ganar el favor de Dios. Pero en Cristo sabemos, Él cumplió a la perfección la ley de Dios. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Dios, a través de Cristo, nos mostró que Él es nuestra perfecta justicia y eh, es nuestro sustituto delante de la ley de Dios. Él es puesto en nosotros cuando le reconocemos como nuestro Señor y Él habita en nosotros para justificarnos delante de Dios y poder cumplir la ley por los méritos de Cristo y no los nuestros. Mire lo que dice ahora el versículo 5 y 6, dando cierre a este capítulo 4. He aquí, dice el Señor, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová o el día del Señor, grande y terrible. Versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiere la tierra con maldición.
Antes del juicio, hermanos, eh, Malaquías nos dice, vendrá el mensajero. Y aquí Dios anuncia la venida de Elías, que según Jesús es Juan el Bautista, ¿cierto? Según lo que nos dice Mateos 11:14 y Lucas 1:17. Porque Juan o este Elías, ¿cierto? Vino a preparar los corazones, llamando a los oyentes al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si no hay arrepentimiento, viene sobre las personas maldición. Así como Juan el Bautista, hermanos, preparó el camino para la venida de Cristo, la iglesia tiene la obligación y tiene la ordenanza de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. ¿Cómo? Predicando el Evangelio con urgencia, hermanos. No, no esperemos el último momento de nuestras vidas para predicar el Evangelio. Hoy es el momento adecuado, es el momento preciso para poder predicar el Evangelio. No esperes que Dios te presente como una luz divina a la persona a quien tú tienes que predicarle. No, no, no pierdas el tiempo queriendo buscar la persona adecuada para predicar el Evangelio. No, Dios todos los días nos presenta oportunidades para poder hablar de Él. Dios siempre nos está dando el tiempo, el lugar y la ocasión para poder hablar de su evangelio y poder hablar también de lo que Él ha hecho en nosotros en nuestras vidas. Nunca perdamos de vista que la misión de Dios, dada ahí en Mateo 28, entre el versículo 18 y 20, esa gran comisión, hermanos, eh, no es una oferta, es una orden, hermanos. La misión de Dios es algo en que nosotros y todo el pueblo evangélico cae como una obligación de hacerlo. No es solamente cuando tú quieras, tenemos que hacerlo todos los días. Es un deber del creyente predicar, enseñar, anunciar las buenas nuevas, hablar del Evangelio y poder confrontar a la gente una y otra vez, así como se nos ordenó hacerlo, porque no es, la Biblia no tiene estas ordenanzas simplemente para que las tengamos ahí y listo. Hermano, es la palabra de Dios. Y tenemos que obedecerla con gracia, con amor y con la ayuda de Él, ¿cierto? Queriendo dar gloria a Dios a través de todo lo que hagamos y no solamente de lo que nosotros consideramos es espiritual, porque a veces creemos que lo espiritual solamente está dentro de la iglesia y fuera de la iglesia lo que hacemos no es espiritual. Y cuando la misma palabra nos llama a entender que todo lo que hacemos es espiritual, hermano. Si, si en su trabajo usted también tiene que darle la gloria al Señor, si usted en la micro o en el auto o en el día a día, usted también tiene que darle la gloria al Señor, no solamente dentro de una iglesia. No hagamos esa separación entre lo espiritual y lo material. No, todo es para la gloria del Señor. No es solo algunas cosas, es todo lo que usted hace es para la gloria del Señor. Por eso, hermanos, Malaquías no termina con una historia feliz, sino que Malaquías lo que hace es terminar su libro con una advertencia, pero a la vez lo hace con una promesa que es muy gloriosa, hermano, porque Él nos dice, Dios vendrá, vendrá un día en que Él vendrá, pero su venida traerá juicio y también, o será juicio, o será fuego, ¿cierto? O será luz. Pero será según el estado de tu corazón, po. Porque si tu corazón, tu vida, está bajo la luz de Cristo, para ti no será un temor de miedo, sino que será un temor reverente delante de la presencia de Dios aquel día. Pero si estás en rebeldía, si estás constantemente en querer ofender su nombre, en querer eh, no vivir bajo los estatutos y bajo la ley de Él, serás consumido bajo el fuego del juicio de Dios. Por eso es que el Señor envía a Jesús como el sol de justicia, porque Él vino a salvar, hermanos. Él vino a salvar, pero volverá a juzgar. Él vino en un momento a purificar, a llamar a lo que se había perdido,
Pero ya vendrá, vino como misericordia, ¿cierto? Pero vendrá un día que vendrá con poder, vendrá a juzgar, hermanos. En su segunda venida el Señor ya no vendrá a seguir llamando a aquellos que se niegan a creer, no. El Señor vendrá a juzgar, hermanos. Por eso hoy es el tiempo de su gracia. Hoy es el día preciso, hoy es el día en que podemos acercarnos al Señor, eh, podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente, sabiendo que en Él encontraremos gracia y oportuno socorro. Pero el día del Señor, hermanos, se acerca. Por eso el libro termina con maldición, ¿cierto? Pero el Evangelio, sabemos, comienza con bendición. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, así como nos dice en Mateo 1:21. Dios salvará a su pueblo de sus pecados. Y hoy Dios sigue diciendo, acordaos de mí, temed mi nombre, volved a mí una y otra vez. El tiempo de la gracia, hermanos, sigue abierto, pero el día del juicio se acerca. No vivamos como si nunca llegará. Llegará, hermanos, va a venir. Por eso la pregunta es, y con esto termino, ¿estás, estoy o estamos viviendo a la luz del día del Señor? ¿Cristo es para ti fuego que consume o sol que da vida? ¿Estás temiendo su nombre de verdad, hermano? ¿O solo estás repitiendo las frases religiosas y la Biblia de memoria como para mostrarte que sabes y el otro no? O te crees superior porque tú te congregas y el otro no? ¿O te crees mejor que el otro porque sabes un poco más? Es- Porque la pregunta es si tú tienes conocimiento, eres sabio, pero ¿estás ayudando a otros a prepararse para el día de su venida? ¿O simplemente te estás guardando ese conocimiento y esa sabiduría para ti? Eso es egoísmo. Eso también es pecar, hermano. Eso también es fallar delante del Señor. Porque debemos nosotros eh, tener constantemente esta necesidad de querer anunciar la verdad de Él y querer buscar que el mundo, que la gente, que el inconverso, que el rebelde glorifique al Señor a través de lo que hemos recibido por gracia. Por eso la Escritura dice, da de gracia lo que has recibido por gracia. Nosotros no debemos guardarnos esto tan valioso que Dios nos dio, porque esto es un regalo, hermano. Lo que hemos recibido a través del Evangelio es un regalo, hermano. Es gracia. La gracia es un favor inmerecido. Lo que hemos recibido no lo ganamos nosotros. Es algo que Dios nos dio. Es algo que no compramos. No es algo que nosotros adquirimos por medio de un canje. Es algo de que Dios nos dio, hermano, por gracia. Por eso necesitamos llamar a otros a esta gracia, traer a otros al arrepentimiento. Por eso Malaquías termina con la palabra maldición, ¿cierto? Pero sabemos que en el Nuevo Testamento Cristo viene y trae bendición a sus hijos, trae bendición a su pueblo, trae bendición a todo aquel que cree y le recibe por fe. Por eso es necesario llamar a la gente al arrepentimiento, hablar de lo maravilloso que es Dios, de lo hermoso que es Cristo y de la inmensidad de Dios, hermanos. Porque a veces, ayer le comentaba a una persona, le decía, a veces creemos que Dios es chiquitito, que es un diosito, ¿cierto? Y que Dios muchas veces se manifiesta en lo bueno. E incluso el otro día leía por ahí y alguien decía, eh, no llames bendición a lo que cualquier impío puede obtener. En qué se reflejaba esto? Porque a veces los creyentes llamamos bendición a tener un auto, a tener una casa, a tener una carrera profesional, a tener aquí esto, esto, otro. Pero el predicador decía, pero eso también lo puede tener un impío. Cualquier impío o cualquier inconverso o cualquier persona que no conoce al Señor también puede obtener estas cosas. Por eso no llames bendición a lo que cualquier cosa, cualquier persona puede obtener. Llama bendición la salvación, la vida eterna, lo que Cristo te dio, lo más valioso que Dios pudo haber entregado, es esa tu mayor bendición. El poder sentarte en lugares celestiales, en saber que el día de mañana vendrá Cristo en su segunda venida y tú estarás delante de Él sabiendo
que todo lo que recibiste fue por gracia y no porque te lo ganaste. Es algo que Dios te dio solamente por misericordia y por gracia. Y que tu mayor bendición no es lo que posees, sino que tu mayor bendición es Él. Porque no hay nada que se compare a Él, no hay nada que sea superior a Él, ni siquiera todos los tesoros del mundo se comparan y llegan a lo que es Él. Cristo es superior a todas las cosas. Por eso, hermanos, que Dios les bendiga y espero que estemos temiendo reverentemente a este día del juicio y que nos bendiga y que podamos estar preparados siempre delante de Él y hasta el día de su segunda venida. Que Dios les bendiga, hermanos.